Inmediatamente está la fascia, luego el músculo, posteriormente, ¿no?, las venas profundas. Y hay una estructura que atraviesa el músculo, que son las venas perforantes. Las venas superficiales, las venas perforantes y las venas profundas, como ya le hemos señalado, tienen una estructura que se llama válvulas. Entonces, mayormente el 80% de toda la sangre que puede, ¿no?, generarse y necesariamente tiene que tener un flujo hacia la cavidad derecha, discurren por el sistema venoso profundo, el 80%. Algunos dicen que hasta el 90%. Un 10% discurre por las estructuras de las venas superficiales. 10%. Pero el 90% por el sistema profundo. Ahora, las perforantes también decíamos que tenían válvulas unidireccionales. Es decir, que la cantidad, el volumen de sangre que puede estar localizado, ¿no?, en estas zonas de las venas superficiales pueden discurrir al sistema venoso profundo. Pero del sistema venoso profundo no puede ir al sistema venoso superficial, excepto cuando hay alguna obstrucción, como es el caso y se observa aquí en la gráfica, donde hay un coágulo, ¿cierto?, que impide el flujo de sangre hacia la parte superior. Y entonces, en esas circunstancias, las válvulas de las venas colaterales pueden tener algún tipo de disfunción y permitir el flujo de sangre del sistema venoso profundo hacia el sistema venoso superficial. Entonces, resumiendo, el sistema venoso superficial, la safena externa, la safena interna y otras venas, que son las principales, ¿cierto?, constituyen el sistema venoso superficial. Y ellas están, ¿no?, por fuera de la fascia del músculo. Por dentro de la fascia por dentro, ¿no?, están las venas profundas. Y cruzando este espacio muscular que tenemos de las venas perforantes. Entonces ya tenemos delimitado, ¿no?, el sistema venoso en las extremidades inferiores, ¿no?, el superficial, profundo y colateral. Mire usted, en esta gráfica, obviamente que a nivel de la aurícula derecha, la presión en esta estructura va a ser de 0 milímetros de mercurio. 0 milímetros de mercurio a nivel de las venas cervicales. Y a nivel del seno sagital, si hacemos, ¿no?, un corte, ¿no?, sagital, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, este sistema venoso que tenga dura madre, en esta estructura, la presión va a ser menos 10 milímetros de mercurio. Negativo. Pero sin embargo, estas venas que están en esta estructura no se colapsan. ¿Por qué? Porque hay, ¿no?, una bóveda craneana rígida que no permite ello. Sin embargo, cuando un neurocirujano puede manipular el seno sagital, ¿no?, tiene que tener en consideración esta presión negativa. Porque si este sistema venoso, ¿no?, tiene una solución de continuidad, ¿no?, está abierto, puede generarse una embolia gaseosa. En los brazos, la presión es de 6 milímetros. Fíjese usted, en la mano 35 milímetros. Y en la bifurcación, ¿no?, acá en la parte, ¿no?, de las venas ilíacas, ¿no?,
22 milímetros de mercurio. Fíjese usted, 40 milímetros a nivel de las femorales. Y a nivel de los miembros inferiores, a nivel de los pies, 90 milímetros. ¿Cómo es posible, no? Bueno, esto es por efecto, ¿no? Como señala acá en la parte superior, la presión de las venas en los pies de 90 milímetros de mercurio, esto es por el peso gravitacional de la sangre en las venas entre el corazón y los pies. Es decir, el peso de la sangre, estando un paciente en posición de bipedestación fija, inmóvil, se genera todo esto, ¿no? Todas estas presiones hidrostáticas a nivel de estos vasos sanguíneos llamados venas. Entonces, ¿cómo es posible que pueda fluir la sangre de la parte más distales, ¿no?, de la economía hacia el corazón? Ya lo vamos a explicar. Uno de los responsables del mismo, como ya le hemos señalado, y como está en la gráfica en el lado derecho, tenemos la presencia de válvulas. Obviamente estas válvulas tienen que estar funcionales, no tienen que ser disfuncionales, pero hay situaciones en las cuales estas válvulas pueden estar disfuncionales. Ahora, se ha también considerado, por ejemplo, que en algunas situaciones, ¿no?, el efecto de la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas tiene un efecto. La presión de la cavidad abdominal de una persona en decúbito normal alcanza una media de más o menos 6 milímetros de mercurio, pero puede aumentar hasta 15 a más 30 milímetros de mercurio como consecuencia de algunas situaciones. Por ejemplo, en el embarazo aumenta la presión intraabdominal. También en situaciones en las cuales puede este paciente tener algún tipo, ¿no?, de tumoración sólida o quística que ocupa un espacio dentro de la cavidad abdominal. O también puede ser debido a la presencia de líquido amniótico, de líquido acítico, que lo observamos fundamentalmente en aquellos pacientes con enfermedad hepática crónica, como es el caso de la cirrosis, que es muy frecuente, ¿no?, en nuestra comunidad. De manera, ¿no?, de que estas tres situaciones, que no son, en realidad, no son poco comunes, la situación de que pueda generar un aumento de la presión está fehacientemente comprobado. Entonces, esta presión de las venas de las piernas debe aumentar por encima de la presión abdominal antes de que las venas se abran y permitan el paso de la sangre desde las piernas al corazón. Si a nivel de abdomen la presión es más de 30 milímetros de mercurio en las venas, la presión más baja posible en las venas femorales también es de más 30 milímetros de mercurio. O sea, cuanto más presión se genera en la cavidad abdominal, en las circunstancias que hemos señalado, las venas femorales tienen que estar igual o mayor, tienen que tener igual o mayor presión a fin de poder tener un flujo de sangre a las cavidades derechas. Y esta situación no son raras. Hay gestantes que vienen, ¿no?, que ya han tenido una condición de una enfermedad, una insuficiencia venosa crónica, varices, en un grado, bueno, un poquito avanzado, y en esas circunstancias está gestando, obviamente, ¿no?, que va a tener, ¿no?, un gran edema de miembros inferiores, o va a haber la presencia de mayores, ¿no?, segmentos de venas, ¿no?, con un trayecto tortuoso, y eso se va incluso a evidenciar, ¿no?, en el introito vaginal.
a nivel de los labios menores, perdón, a nivel de los labios mayores. Entonces, son situaciones que tenemos que tener en consideración. Claro, esto es, como decíamos anteriormente, esta es en la situación en la cual el paciente está en posición de bipedestación irrígido, inmóvil. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que está pues, haciendo, ¿no?, actividad castrense, militar, ¿no? Son pacientes que están, ¿no?, en posición, en bipedestación y en forma fija. No están inmóviles. Entonces, en ellos se está generando este tipo de presión. 90 milímetros de mercurio a nivel de los pies. Muy bien, entonces, pero así como hay un factor que condiciona el flujo de sangre de las venas hacia el corazón derecho, existe, y lo señala así la literatura, la famoso bomba venosa o bomba muscular. Entonces, ¿en qué consiste ello? En la gráfica derecha observamos, ¿no?, observamos el segmento de músculo, ¿no?, y en la parte interna, en la parte media, perdón, la estructura venosa. Entonces, cuando usted camina, ¿no?, tenemos, ¿no?, la marcha, entonces la contracción, ¿no?, muscular permite que este flujo de sangre, además de la actividad de las válvulas, permite que la sangre fluya, ¿no?, desde la parte distal hacia la parte, ¿no?, proximal. Entonces, es por ello cuando decíamos, ¿no?, que las personas que están en una posición fija, ¿no?, sin actividad muscular, ¿no?, tienden obviamente, ¿no?, a desarrollar problemas de varices. Claro, no es de un momento a otro. Entonces, ya tenemos dos factores para que podamos, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, disminuir esta presión de 90 milímetros de mercurio en los pies por dos factores, por las valvas y por el efecto de la bomba muscular o bomba venosa. Si las válvulas están disfuncionales, el paciente permanece inmóvil, ¿no?, pacientes con mucho sedentarismo, obviamente, ¿qué es lo que se va a generar? Una hipertensión venosa. Y la hipertensión venosa a la larga nos va a producir la enfermedad que vamos a desarrollar a continuación, lo que denominamos la insuficiencia venosa crónica, ¿no?, las varices. Esa es la historia natural en estas circunstancias. Entonces, acá ya lo señala, ¿no? Muy bien, esto es lo que hemos estado explicando, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. En conclusión, tenemos que el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores se realiza básicamente por las venas superficiales, las profundas y las perforantes. Más del 80% del flujo sanguíneo ocurre a través de las venas profundas. Hay aproximadamente, y esto sí es mucho mayor, ¿no?, en las partes inferiores de las extremidades, 150 venas perforantes en cada extremidad inferior. Entonces las perforantes, obviamente, ¿no?, alimentan el sistema venoso profundo para que a través por esa vía discurra la sangre hacia el corazón. Las válvulas bicúspides al interior de las venas superficiales proporcionan un flujo sanguíneo venoso unidireccional hacia el corazón. En las venas profundas están dispuestas a intervalos de aproximadamente 2 centímetros. Entonces, las válvulas, miren ustedes, ¿no?, cuanto más distal, más presencia de válvulas, a efecto de vencer, ¿no?,
ese estado gravitacional que impide que la sangre, ¿no?, pueda discurrir hacia la parte superior. En las venas safenas hay menos cantidad de válvulas, ¿no? Hay otras estructuras en donde no hay válvulas y después lo vamos a desarrollar. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia vascular crónica ocurren principalmente debido a la hipertensión venosa, como ya lo habíamos señalado, en aquellos pacientes, ¿no?, que adoptan una posición de vertical fija y que están propensos, obviamente, ¿no?, a no activar esta bomba muscular o bomba venosa. Los pacientes con presiones venosas de menos de 40 milímetros de mercurio, algunos dicen 30, han tenido, obviamente tienen una menor incidencia de presentaciones clínicas de ulceración venosa en relación a aquellos con hipertensión venosa ambulatoria mayor de 80 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros observamos a una paciente que tenga una úlcera por efectos, ¿no?, de la hipertensión venosa, una ulceración venosa, que por lo general, estas úlceras varicosas venosas se asientan en la cara interna de la pierna, inmediatamente o adyacente al maleolo interno, a diferencia de las úlceras arteriales que son en la cara externa, ¿no? Obviamente que no todas son, ¿no?, pero hay una predominancia a ese respecto. Entonces, dos aspectos a considerar: la funcionalidad de las válvulas y el paciente no tiene que ser sedentario, tiene que utilizar su bomba venosa o bomba muscular. Muy bien, entonces nos vamos a la historia clínica, porque esta es la competencia que tenemos que tener en esta primera unidad. Y si seguimos el modelo de historia clínica, nos vamos a la anamnesis y en la filiación. ¿Algunos datos importantes respecto a esta morbilidad? Claro que sí. Entonces, la edad. Entonces, ¿qué edad tiene el señor o señora? Bueno, se ha establecido que las venas de los adultos mayores son menos elásticas y es más probable que sean varicosas. El sexo, ¿no?, 4 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres durante la gestación, en particular por las razones que ya hemos expuesto. El aumento de las concentraciones hormonales debilita las paredes de la vena y produce insuficiencia valvular. Algunos antecedentes de traumatismo a las extremidades inferiores o trombosis venosa, antecedentes ginecobstétricos, aquellos pacientes, ¿no?, que tienen, ¿no?, mucha paridad, ¿cierto?, o son partos no institucionales, o son pacientes, ¿no?, que utilizan anticonceptivos. Luego tenemos también que el tabaquismo es un factor de riesgo para el mismo. El sedentarismo, que nuevamente lo reitero, la incapacidad y la inactividad habitual permite que la sangre se acumule en las venas y provoca, obviamente, edema. El aumento del índice corporal, el índice de masa corporal, ¿no?, la obesidad, también es un factor. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Y cómo viene el paciente ya en la enfermedad actual? Molestia principal, ¿cierto? El motivo de la consulta. Claro, ellos nos dice vengo por varicorragias o varicoflebitis, pero usted tiene la capacidad de entenderlo cuando vayamos a ver posteriormente algunas diapositivas. Los trastornos tróficos de la piel.
por la misma hipertensión venosa, que también lo vamos a desarrollar aquí. Hay trastornos inespecíficos. Unos pacientes señalan, doctor, siento pesadez en las piernas, tengo dolor, tengo parestesias. Y entonces, caramba, ¿no? Un poco inespecífico. Edemas en las extremidades inferiores. Muchos de nosotros, ¿no? Ya hemos visto estas situaciones, no necesariamente hay que estar en clínicas, ¿no? Los calambres nocturnos y sensación de inquietud en las piernas. Calambres nocturnos. Ah, caray, uno dice, a lo mejor este paciente tiene hipocalemia, señora, ¿está tomando furosemida? A lo mejor hay una pérdida, ¿no? O a lo mejor tiene algún otro tipo de pérdida que vale la pena investigar. Pero hay que ser unidad clínica, ¿no? Entonces tenemos que ubicarnos en el contexto del resto de sintomatología. El patrón de oro para el diagnóstico y cuantificación de la insuficiencia venosa es la medición curenta de la presión venosa. Claro, colocar un catéter en una vena, pero eso va a ser un poco difícil hacerlo. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de medio diagnóstico. Entonces, la anamnesis es fundamental, la afiliación es fundamental, el modo de estilo de vida, el sedentarismo, es fundamental y tiene que estar en la historia clínica. Desde luego. Entonces, es importante. Y hemos señalado de que así como hay inspección, palpación, percusión y auscultación, también existe, ¿no?, lo que los españoles llaman la escuchación. Hay que escuchar al paciente. El 60%, el 70% del diagnóstico nos va a dar la anamnesis, la enfermedad. Así usted tenga el mejor de los exámenes físicos, la anamnesis, y desarrollarla tal y conforme, ¿no?, se está mencionando a través de todos los docentes de la asignatura. Muy bien. Entonces, esta es una gráfica donde nos señala, pues, lo que estamos mencionando, ¿no? La insuficiencia venosa crónica puede ser de causa primaria, puede ser de causa secundaria o puede ser de causa congénita. Por dos situaciones. Por dilatación venosa, por disfunción de las válvulas venosas. La dilatación venosa obviamente sería un cuadro con señalado algunos signos. ¿Aló? Creo que estoy hablando y no me escuchan. Hola. Ahí sí lo escuchamos, doctor. ¿Todo lo que he hablado no lo he escuchado? No, porque hubo interferencia en su conexión. Pero ahorita sí, ¿no? Sí. Sí, gracias. Ok. Ya, muy bien. Ya me salí. La tecnología a veces nos juega, nos hace quedar, nos hace pasar por vergüenza. A ver, muy bien, ahí está. Entonces, tenemos que obviamente algunas de estas situaciones pueden presentarse, ¿no? Venas varicosas, venas reticulares y las telangiectasias, ¿no? Algunas damas, ¿no?, siempre preocupadas, que tienen una venita pequeñita, rojita, como si fueran, ¿no?, una zona así de, como una pequeña red, ¿no?, bien localizada. Entonces en realidad son venas varicosas, pero en estadio muy inicial. Ya lo vamos a desarrollar posteriormente.
Y luego tenemos el síndrome postrombótico. Fundamentalmente el síndrome postrombótico se produce cuando hay trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, es una causa secundaria de insuficiencia venosa crónica. Obviamente, si hay una obstrucción mecánica por un trombo, desde luego que el flujo de sangre hacia el corazón va a tener dificultad. Entonces, vamos a encontrar también algún tipo de patología. Edema nuevamente, la lipodermatoesclerosis y la éstasis, que va a producir úlceras, como ya hemos señalado, en la parte interna de las piernas. Pero, a propósito, ¿no?, de lo que estamos hablando de la trombosis venosa profunda, nos lleva, ¿no?, a este personaje que ya lo describió, ¿no?, y en honor a ello se le llama, pues, la triada de disco de bicho. ¿Por qué te produce la trombosis venosa profunda? ¿Hay un daño endotelial? ¿Hay situaciones de hipercoagulabilidad? ¿O hay un problema de éstasis por hipertensión venosa? Éstasis y por los factores que hemos señalado. Hipercoagulabilidad. Cuando tenemos un paciente con trombosis venosa profunda y a mayores y sean adultos mayores, o bueno, no tan mayores, pero ya no son jóvenes, lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, es descartar la presencia de una neoplasia oculta, porque las neoplasias ocultas tienen la tendencia de producir hipercoagulabilidad. Y como bien lo dice, ¿no?, pico, factor para trombosis venosa profunda. Sí, tiene una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, hay que preocuparnos nomás de que no se vaya a desprender un coágulo y se vaya a enclavar en el pulmón, ¿no?, y produce la trombosis, la tromboembolia pulmonar. No, le damos anticoagulante y solucionar el problema. No es tan así. Hay que buscar cáncer oculto, neoplasia oculta, ¿no? Mujer, cáncer de cuello uterino, ovario, mama, no sé, pero hay que buscar. Entonces, es de importancia capital ella. Y hay algunas clasificaciones que la literatura señala respecto a las varices. Y así tenemos la clasificación SEAP: clínica, etiología, anatomía y pronóstico. Pronóstico. Entonces, lo he dividido en clase 0 a clase 6. Clase 0, sin signo de patología venosa. Clase 1, telangiectasias, la presencia de telangiectasias o venas reticulares, o sea, como red, de ahí viene la palabra reticular, como red, muy pequeña, menos de 3 milímetros. La presencia de varices. La diferencia entre venas reticulares y varices es el tamaño, ¿no?, los edemas. Clase 4, los cambios cutáneos asociados a la insuficiencia venosa crónica. Vamos a tener clase 4A, la pigmentación de la piel oscura por la presencia, ¿no?, de la hemosiderina en estos tejidos, del hierro. La presencia de eczemas. 4B, ¿no?, una patología que se llama lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. ¿Qué quiere decir esto en cristiano, no? De que hay una fibrosis en el tejido subcutáneo y entonces se forma zona de induración.
cambios cutáneos con úlcera cicatrizada y cambios cutáneos con úlcera activa. Entonces, cuando veamos un paciente que tenga una lesión ulcerativa, según la clasificación SEAP, tiene una clase 6, está avanzada, ¿no? Hay otras situaciones en cuales se señala que las úlceras cutáneas con el tiempo pueden malignizarse. Esa úlcera tiene un nombre, en honor a quien lo describió, pero no es lo que corresponde a este tema. Lo digo no por... Bueno, me acordé. Entonces señalábamos trastornos tróficos. Acá habíamos señalado, ¿no?, que dentro de los cambios, de los signos que observamos en el paciente, la extravasación de líquido, porque hay hipertensión venosa. Entonces ya sabemos, ¿no?, que hay un aumento de la presión hidrostática. ¿Y qué hace el aumento de presión hidrostática? Obviamente, ¿no?, que favorece el paso del líquido hacia el intersticio. Y entonces hay edema, pues, fuga de hematíes, hay hiperpigmentación de macromoléculas, ¿no?, se forma un fibroedema. Pero también hay una mala nutrición dérmica y produce la lipodermatosclerosis, dermatitis eczematosa, presencia de celulitis y por último las úlceras venosas. Vamos a apurar un poquito. Muy bien, esta es la clasificación SER, como lo señalábamos, ¿no? Esta es la historia desde el inicio hacia la parte ya de la presencia de úlcera. Digamos, las telangiectasias, que es el C1, confluencia de varículas intradérmicas, ¿no?, menos de 1 milímetro, permanentemente dilatadas. Las venas reticulares son venas intradérmicas dilatadas con diámetro mayor a 1 milímetro, pero menor a 3 milímetros. Cuando es mayor a 3 milímetros, ya se denomina varices. Antes, venas reticulares, ¿no? Aquí tenemos alguna presencia, siempre hemos observado en algunas damas, que es donde es mucho más frecuente. Acá tenemos otra gráfica y así sucesivamente, ¿no? Otra forma, ¿no?, de presentación, según la historia natural de la enfermedad, la presencia de la corona flebectásica, ¿no?, que son telangiectasias en forma helicoidal intradérmica en la cara medial y lateral del pie. Puede ser el primer signo de insuficiencia venosa avanzada, ¿no? En algunas personas hemos evidenciado este tipo de hallazgos. Acá tenemos otra gráfica, ¿no? Ahí tenemos, este es el talón, la parte inferior izquierda, y tenemos una serie, ¿no?, de lesiones. Este cuadro, visto así, se le ha denominado corona flebectásica. Luego hemos hablado del edema, ¿cierto? Y entonces, ¿qué cosa es el edema? ¿Cómo lo magnificamos? Entonces, cuando la historia clínica dice, tiene edemas 1 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 3, bueno, esa es una clasificación, ¿no? Pero, ¿qué dice Seidel? Esta es una gráfica de Seidel. Seidel señala que hay 2 variables en esta situación de magnificar y cuantificar el edema. Primero, la profundidad, y segundo, el tiempo que demora para recuperar su estado previo. Y así tenemos que grado 1, ¿no?, la depresión. Hay una depresión mínima y el tiempo de recuperación de su estado anterior es rápido. Grado 2, tenemos, se puede deprimir hasta 4 milímetros y en 15 segundos recupera su estado anterior. El grado 3, 6 milímetros se puede deprimir y
la recuperación de su estado previo, ¿no? ¿Cuánto es? 1 minuto. Y grado 4 se puede deprimir hasta 8 milímetros, ¿no? Según Seidel, según Argente, 10 milímetros o 1 centímetro. Entonces tenemos un grado 4. Y más o menos tarda entre 2 a 5 minutos para volver a su estado previo, antes de que uno haga la digitopresión. Entonces, cuando usted tenga su historia clínica, ¿no?, usted puede magnificar de esta forma. Entonces, ya tenemos, ¿no?, una forma de cuantificarlo. Pero cuando alguien le diga, tiene 4 sobre 4, rápidamente usted sabe, ¿no?, cuál es la magnitud de ese edema. El edema, ya le hemos señalado, ¿no?, por algunas situaciones que se presentan. En el caso de la insuficiencia vascular venosa, por hipertensión venosa, que ya le hemos señalado, por causa de disfunción valvular y por no operatividad de la bomba venosa o bomba muscular. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Hay aumento capilar, aumento de la presión y fuga, ¿no?, hacia el espacio intersticial. Eso se puede dar también en la insuficiencia cardíaca, ¿no?, aumento de la hipertensión venosa. Y también cuando hay un problema de bomba muscular. Obviamente, si a ello le adicionamos que el paciente tiene una hipoproteinemia, la presión oncótica también favorece, que está disminuida, ¿no?, si el paciente está desnutrido, a que haya un mayor edema. Entonces, esto está en fisiología, ¿no?, ustedes recién lo han llevado y lo conocen mejor que yo. El signo de Godet, ¿no?, es una maniobra que permite poner en evidencia la existencia de un edema. El médico ejerce una presión con su dedo sobre el tejido o la mucosa sospechosa. El signo es positivo si al retirar el dedo el médico observa una impronta que tarda unos segundos en desaparecer. Otra forma de presentación tenemos la atrofia blanca, secundaria a insuficiencia venosa crónica. Son placas atróficas de forma estrellada de color blanco porcelana con puntos rojos en su interior, que son vasos dilatados. Y luego, lo mismo, ¿no?, aparecen en la pierna y el pie. La atrofia blanca suele ser dolorosa y si se desarrolla úlcera en esa zona, la cicatrización será menor. Problema de cicatrización, ¿no? Se produce por oclusiones de los pequeños vasos de dermis superficial con microtrombos de fibrina y alinización y engrosamiento de sus paredes. Entonces, vamos a ver una gráfica mejor. Ahí tenemos, ¿no? Algunas veces hemos observado también estos cuadros en algunos pacientes, ¿no? Atrofia blanca, ¿cierto?, en la parte dorsal, ¿no?, ocupando casi la porción del antepié. Y acá también tenemos, ¿no?, en el tercio distal, ¿no?, de la pierna, atrofia blanca. La lipodermatoesclerosis, como ya hemos señalado, es una zona de induración por fibrosis del tejido celular subcutáneo. Usted palpa esa zona y la nota un poco acartonada, dura, ¿cierto?, un poco elástica, ¿no? Hay fibrosis, ¿ves? Entonces, son signos, ¿no?, ya de moderados a severos, ¿no?, de insuficiencia vascular venosa. Y entonces, y la otra situación es cuando ya tenemos, a propósito de esta lámina, tenemos un diagnóstico de trombosis venosa profunda, ¿no?, que esto se puede realizar cuando tenemos en consideración los criterios de Wells, que ya vamos a tocar. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba del signo de Coban para ver si este paciente tiene o no una trombosis venosa profunda? Dicho sea de paso, tampoco no es que sea, pues, de alta sensibilidad, de especificidad, ¿no?, pero sí nos sirve, obviamente, en presencia de otras manifestaciones. El paciente necesita extender activamente su rodilla
examinador levanta la pierna recta del paciente a 10 grados, perdón, luego realiza una dorsiflexión del pie, ¿no? y se hace una ligera presión sobre la pantorrilla, y ¿qué es lo que va a producir? Dolor. Entonces hacemos una dorsiflexión con el miembro inferior, derecho, izquierdo, que tiene problemas, ¿no? Hacemos una ligera flexión de 10 grados, y obviamente que va a producir, esa maniobra va a producir dolor en la parte de la pantorrilla. También hay otro signo de Lowenberg, y aquí utilizamos un esfigmomanómetro, ¿no? Y entonces se ha señalado que si usted, ¿no?, insufla hasta 180 grados, en realidad otros dicen que solamente hasta 150, ¿no? No debe haber dolor. Si hubiera dolor, entonces tenemos también que considerar la posibilidad de una trombosis venosa profunda. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de trombosis venosa profunda? Acá tenemos los criterios de Bell's. Son puntuaciones, ¿no?, y que nos señala y nos sirve, ¿no?, de derrotero para saber si en realidad este paciente tiene o no tiene este problema. El cáncer activo. Mire usted, ¿no?, la hipercoagulabilidad. Paciente que haya recibido tratamiento anticanceroso dentro de los 6 meses previos o que esté recibiendo tratamiento paliativo. Entonces, en estos pacientes, ¿no?, los magnificamos como un punto. Los pacientes que están, ¿no?, que tienen parálisis, paresis, es decir, no utilizan, pues, la bomba, ¿no?, la bomba muscular. Entonces, otro punto. De igual manera, el encamamiento, así como está escrito, lo señala con esos términos: encamamiento, ¿no?, reciente, mayor de 3 días, o cirugía mayor dentro de las 12 semanas previas. Sobre todo, ¿qué tipo de cirugías, no?, lo que realizan los traumatólogos, cirugía de cadera. También, ¿no?, nos da otro punto. La hipersensibilidad localizada a lo largo de distribución de la vena del sistema venoso profundo, un punto. Signo de Hoffmann o Lowenberg. Edema en todo el miembro afectado, cuestión de visualizarlo. Edema de pantorrilla con fobia, y nosotros medimos la circunferencia de la pierna a nivel, ¿no?, de la pantorrilla, y con el miembro contralateral, y si tiene mayor de 3 centímetros de circunferencia en relación al otro, un punto más. Edema con fobia limitado al miembro sintomático, un punto. Venas superficiales colaterales, ¿no?, un punto. La historia, ¿no?, previa de trombosis venosa profunda, un punto. Y acá hay otra variable que nos señala que el diagnóstico alternativo, si usted está pensando en otro diagnóstico, ¿no?, más que en trombosis venosa profunda, entonces le damos un calificativo de -2. Y en estas circunstancias, alta probabilidad, mayor de 2 puntos, baja probabilidad, menor de 2 puntos. Algunas veces, ¿no?, nosotros adicionamos acá algunos exámenes de laboratorio, como es el dímero D. Muy bien. Entonces, la otra forma, ¿no?, otra situación que tenemos que tener en consideración es, bueno, ya tenemos, ¿no?, como la presión venosa en las extremidades inferiores. ¿Y cómo será la presión venosa central? Una forma, ¿no?, bueno, los que están allá en áreas críticas, se puede realizar, ¿no?, ya que el paciente tiene un catéter venoso central en la vena subclavia, y entonces se puede realizar. Sin embargo, eso en la sala de hospitalizaciones comunes, claro, algunos pacientes pasan, ¿no?, ya hacen el ventilador mecánico u otros aditamentos, pasan a la sala de hospitalización, pero siguen con su catéter venoso central, podrían también, ¿no?, ser tributarios de conocer su presión venosa central si la condición lo amerita. Entonces, la presión venosa central se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha y la vena cava.
El examen de las venas yugulares permite la estimación más exacta de la presión venosa. Entonces, utilizamos la vena yugular externa porque es la más visible, pero sin embargo, deberíamos hacerla en la vena yugular interna, por dos situaciones. Uno, porque es más recta, ¿no?, en función de la aurícula derecha. En cambio, ¿no?, la vena yugular externa está un poco en forma diagonal. Y porque, bueno, la vena yugular interna no tiene válvulas. Entonces, la presión venosa central está determinado por el volumen de sangre, la volemia, el estado de la bomba muscular cardíaca y el tono muscular. Los valores normales son los que están acá a vista, ¿no? Acá en la vena cava de 6 a 12, algunos dicen hasta 10 nomás. Aunque también puede ser 100 milímetros de mercurio. Entonces usted puede convertir 1 centímetro de agua es igual a 1.36 milímetros de mercurio. La hipertensión venosa, cuando depende de un taponamiento cardíaco, puede sobrepasar los 30 centímetros de agua, ¿no? Bastante. La presión venosa de sentido puede ser 0, y aunque aparezca con valores negativos, esto sucede en estado de grave deshidratación aguda. Claro, decíamos, ¿no?, que la presión a nivel de la aurícula es 0 milímetros, o 0 centímetros de agua. Sin embargo, su valor puede llegar, ¿no?, a ser -3 a -5, ¿no? O sea, está bien colapsado, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones? Cuando el paciente viene por una hemorragia, por ejemplo, digestiva alta, ¿no?, viene chocado, ¿no? Entonces, la presión venosa centrada en esas circunstancias es de -3 a -5. Aquí tenemos una gráfica en la cual nos permite, ¿no?, en todo caso, doctor, pero ¿sabe qué? Me puedo confundir, ¿no?, con la yugular con la carótida. Entonces, es necesario, ¿no?, tener algunas consideraciones respecto, ¿no?, a la subdiferencia. Y acá tenemos, ¿no?, en esta gráfica, por ejemplo, efecto de la respiración. Obviamente, cuando uno inspira, ¿qué se va a producir? El nivel de la onda del pulso disminuye en la inspiración y aumenta en la expiración. Es decir, mejora el retorno venoso durante la inspiración, ¿no? En cambio, cuando hablamos sobre la carótida, esa no tiene ningún efecto. Bueno, aquí les dejo, ¿no?, esta gráfica para que puedan leerla con mayor claridad. La técnica, ¿no?, de la técnica. Tercero, la otra técnica, esta también la encuentran ahí en Argentina. Una cosa mucho más práctica, primer grado, segundo grado, tercer grado, teniendo en consideración el esternocleidomastoideo. Ahora, la otra situación, el reflujo hepatoyugular, que también lo utilizamos para ver, ¿no?, este tipo, ¿no?, de aumento de la presión venosa. El examinador ejerce presión firme con la palma de su mano durante 30 a 60 segundos. Algunos libros dicen no menos, como mínimo 10 segundos, sobre el cuadrante superior derecho del abdomen. Si la zona del hígado es dolorosa, ejercer la presión firme en otra zona del abdomen. Usted no puede realizar, ¿no?, una presión en el abdomen cuando hay dolor, porque si no le va a producir un efecto de Valsalva y hará que, ¿no?, que la vena se distienda por el hecho mismo, ¿no?, de este fenómeno de Valsalva. La respuesta positiva se define por un incremento sostenido de más de 3 centímetros en la presión venosa yugular durante 15 segundos, como mínimo, después de retirar la mano. La ingurgitación yugular bilateral expresa hipertensión venosa, cuyo grado se estima según la altura de la columna venosa. Si una represión yugular aumentada no solo no se atenúa con la inspiración profunda, sino que se exagera, resulta un signo útil para el reconocimiento del taponamiento cardíaco. Tal fenómeno se ha denominado signo de Kussmaul. Tengan cuidado, porque no estoy diciendo no respiración de Kussmaul, sino signo de Kussmaul, ¿no? Lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no?, cuando uno inspira, ¿no?, obviamente que hay un mejor retorno venoso y pues, la yugular ya no está ingurgitada, ¿no?, es que lo hubiera. Entonces,
Si observamos, ¿no?, que cuando inspira el paciente de forma profunda no pasa nada, ¿no?, y tiene otros signos clínicos del taponamiento cardíaco, como es disminución del gasto cardíaco, disminución, ¿no?, de la intensidad de los tonos cardíacos, y a lo mejor, ¿no?, hay otras situaciones, otros signos, caramba, entonces esto puede ser, ¿no?, este tipo de diagnóstico. Lógicamente que también, ¿no?, esto puede estar influenciado por múltiples factores, ¿no? Hay neoplasias, ¿no?, que pueden estar comprimiendo, ¿no?, la vena cava, ¿no?, y producir todo un cortejo sintomático, como es, por ejemplo, ¿no?, un edema en esclavina, que ya hemos visto, ¿no?, en algunas situaciones. Muy bien, entonces esto es a grandes, ¿no?, a grandes rasgos, ¿no?, lo que podría traerles a ustedes por ahora, ¿no?, a propósito, ¿no?, del tema que nos corresponde. Ya son las 9:30 y no sé si habrá alguna pregunta, por favor. ¿Algún comentario? No. ¿No? Muy bien. No, doctor, gracias. Muy bien, entonces, de igual manera, muchas gracias por su atención y nos estaremos, ¿no?, viendo, no sé, creo que mañana me toca otra vez, y a las 8:30 para vos, ¿no? Ahí en mi grupo empezamos a las 10, por favor. Ya les envié el link. Muy bien, entonces, vamos a dar aquí por terminada la clase, ¿ya?